Bueno, vamos a largar con base de datos distribuida. A ver, voy a compartir. Bueno, ya que están todos, he visto casi la mayoría de los prácticos, doy 3 y me han encantado. Muy bien, muy buen trabajo. Así que felicitaciones a todos. Se ve ahí. Sí, profe. Sí, profe, se ve. Sí. Buenísimo. Sí, se ve. Bueno. Acá lo que hay que distinguir dos temas puntuales, lo que es la duplicación de la información y lo que son las transacciones distribuidas. La duplicación de la información se utiliza puntualmente cuando tengo un servidor y quiero poner un servidor secundario para en el caso de que se me caiga para seguridad, digamos así, para el caso que se me caiga un servidor, utilizar el otro servidor como servidor principal. ¿Qué es lo que tiene la duplicación? Generalmente 2 servidores duplicados están en el mismo sitio, colgados de una LAN, digamos así, o de una DMZ, que es un área exclusiva de alto tránsito para servidores que están conectados ahí, y donde la actualización de los datos, ahí hay una mezcla total de datos, pero la actualización del dato no es tan sincrónica, digamos, o sea, no es tan, tan rigurosa, digamos así. Se actualiza en la medida en que el servidor tiene disponibilidad, digamos, de decir, tengo un tiempo de descanso, pum, mando la actualización y el segundo servidor toma. De todas formas, eso es rapidísimo, digamos, porque la velocidad con la que trabaja es tremenda, pero la sincronicidad, digamos así, los tiempos simultáneos del dato no son necesarios. Como les digo, la duplicación es otra forma de seguridad que tienen las bases de datos. Ya hemos visto que en seguridad, cuando vimos la parte de seguridad, que decíamos la parte física, y en la parte física hablamos de RAID, hablamos de discos espejados con controladoras paralelas o misma tarjeta controladora de disco, bueno, todo eso. Bueno, esta es otra forma de seguridad que tiene la base de datos, que hacen duplicación. Tengo 2 servidores, cae uno, levanta el otro, digamos, y se pone como principal. Es muy bueno y es muy seguro. Lo que se puede hacer también acá puede ser un híbrido. Si tengo un buen enlace, puedo poner un servidor local, que sea el principal, por ejemplo, y el otro servidor poner de réplica, de duplicación en la nube, por ejemplo. Entonces hago una duplicación, tengo un servidor acá y tengo un servidor en la nube, con un enlace potente, dedicado, etc. También es otra forma de asegurarse, digamos así. Lo que estoy haciendo ahí, estoy copiando servidores en tiempo real, digamos así. Medianamente en tiempo real. ¿Por qué? Porque acá, como les digo, la sincronicidad, que el dato esté acá y que el dato esté en los otros sitios, no tiene que ser instantáneo, digamos así. Hay un servidor que es principal, que dispone de determinados recursos, y cuando dice, bueno, tengo un tiempo libre, hago la copia. ¿Me explicó? Distinto es a las transacciones distribuidas. Cuando yo distribuyo datos a conciencia, ¿qué es lo que hago? Hay determinados datos que están comprometidos en la distribución, que son los que tengo que distribuir sí o sí en forma simultánea,
si el dato fue modificado o tocado o agregado o lo que sea, pero está comprometido en la distribución, sí o sí grabo en el servidor principal y tengo que garantizar la grabación en el servidor donde está distribuido. ¿Sí? Entonces ahí sí hay que considerar una variable que es la latencia, la autonomía del sitio, o sea, tiene mayor autonomía cuando hay mayor cantidad de distribución, digamos así. Y bueno, obviamente la coherencia transaccional, que eso siempre está en cualquier transacción, pero la coherencia transaccional es más rígida cuando hago distribución de datos, no cuando hago duplicación de servidor. A ver, hay tres variables, bueno, en este caso se ven dos, pero hay tres variables que intervienen justamente, como veíamos ahí en la anterior, en la distribución de datos. Una que es la cantidad de mezcla de datos, por ejemplo, puede ser esta, y el eje Y puede ser la latencia. ¿Qué se entiende? ¿Qué entienden ustedes por latencia? A ver, así, a modo de, hablemos sin saber, pero ¿qué entienden ustedes por latencia? La demora, lo que da prioridad a la velocidad. Suena como velocidad, sí, como demora, como lentitud. Está bien. Es la demora, pero en el caso de la distribución, es la demora en que el dato sale, llega al otro servidor y garantiza la transacción, digamos así. Eso viene a ser la latencia. Porque acá, en base de datos distribuida, estructurada, aclaro eso, también se conserva el tema de garantizar la consistencia de la distribución. O sea, si en algún sitio, por alguna razón, no pudo grabarse el dato o llegar a concretarse la transacción, hace rollback de todos los sitios donde esté la distribución. Espérenme un segundo, le voy a sacar el hueso al perro porque ya me he cansado. Dame. Dame. Ya está. Bueno, disculpe, ya está. Ya me canso con ese ruido. Ya después le voy a volver a dar. Y la tercera variable que acá no se ve es la homogeneidad, digamos así, de la distribución. Yo puedo hacer, supuestamente, si yo tengo un motor de datos que cumple con las características de motor de datos, yo puedo tener heterogeneidad en cuanto al tipo de motor de datos. Puedo tener un servidor Postgre, un servidor MySQL, un servidor SQL Server, por ejemplo, con base de datos y distribuyendo datos, digamos así. Eso nunca lo hice, pero nunca lo hice en la práctica, digamos así, personalmente, pero tengo entendido que sí se puede hacer. Bueno, directamente sacamos esa variable de heterogeneidad y nos quedan estas dos, que es la latencia y la independencia del sitio, que tiene que ver a un nivel mezcla. O sea, mientras más cantidad de datos yo tengo comprometido en la distribución, más latencia voy a tener para transportar esos datos. O sea, para efectivizar la transacción distribuida, considerándolo desde este aspecto que les acabo de mencionar. ¿Por qué se habla de mezcla de datos o transacciones distribuidas, por ejemplo? Acá hay dos extremos. Está las transacciones distribuidas y la duplicación de mezcla. Ya para cuando hay una duplicación de mezcla, ya prácticamente hay una copia casi exacta
entre una tabla y la tabla del otro sitio. Cuando yo hablo de transacciones distribuidas, puedo determinar que puedo decir, no, determinados datos solamente están comprometidos en esta distribución, los otros no los voy a distribuir. ¿Por qué? Porque no son necesarios o son muy raros que se modifiquen o no tienen tanta importancia. Pueden esperar hasta la noche y a la noche hago una copia total, hago un merge, digamos así, reviso y veo qué es lo que se modificó y qué es lo que no, y qué es lo que se valide y qué no. Por ejemplo, si a la noche los servidores están un poco más tranquilos en cuanto a su trabajo. Más o menos me explico cómo es esto. Chicos, ¿se va entendiendo hasta ahí lo que vamos hablando? Sí, pero profe. Buenísimo. Cuando armo un esquema de distribución, sí o sí tengo que tener dos modelos, dos elementos, digamos así, que son el publicador, lo que voy a publicar, y el suscriptor, digamos así, el que suscribe, el que se suscribe a determinada publicación. Entonces, yo digo, este es publicador, es porque está recibiendo las transacciones como más importante en ese lugar, y el que suscribe recibe esos cambios de datos. En el medio yo puedo poner un distribuidor, un servidor distribuidor. Esto se utilizaba cuando las distancias eran muy largas, digamos así. Entonces, por ejemplo, tengo un servidor en Argentina y tengo otro en París. Entonces pongo un distribuidor en Inglaterra, por ejemplo, o en España, que haga como de tránsito de ese dato, digamos así. O sea, y va almacenando determinada información. Pero en realidad, ¿cuál es el modelo que se hace? Es publicador y suscriptor. Entonces yo digo, bueno, voy a armar un modelo de distribución y para este caso, y tengo dos servidores. Entonces, para este caso, estos datos van a ser para publicar y estos van a ser para de suscripción en el otro servidor. Y también puedo armar otro modelo de distribución con los mismos servidores, donde digo, acá a la derecha mía tengo ahora el publicador y a la izquierda tengo el suscriptor. Pero son otros datos los que quiero que hagan esa distribución. O sea, yo puedo armar muchos modelos de distribución. No sé si me explico. Tengo los mismos servidores, los mismos datos, ¿sí? Pero tengo modelos de distribución, que no necesariamente siempre va a ser un servidor lleva los datos para allá y el otro servidor recibe todos los datos, o no siempre va a ser así. Puedo armar distintos modelos según la necesidad de la situación. Ya vamos a ver algunos casos prácticos donde o cómo se puede publicar. Por ejemplo, bueno, aquí está la forma en que yo le digo, cómo se pueden comprometer los datos que necesito distribuir. Puedo comprometerlo a nivel columnas, a nivel campos. Entonces digo, de esta tabla, estos campos son los que voy a distribuir al otro servidor. O sea, publico estos campos y el que suscribe recibe solamente esos campos de esa tabla. Como les decía, esto está en un nivel de transacción distribuida, no un nivel mezcla de datos. Porque un nivel mezcla de datos es el peor de los casos que puede tener una distribución, porque mando todos datos con datos, digamos así. Todos los datos, copio todos los datos de una tabla, los replico en la misma tabla en el otro servidor, digamos así. Entonces, cuando yo estoy armando una distribución medianamente consciente, puedo decir, bueno, tengo un filtro vertical donde lo que voy a hacer es mandar
determinados campos son los que están comprometidos en la publicación. Por ejemplo, no sé, código de artículo y precio. Si estoy haciendo un cambio de precio. Entonces, si esta distribución se va a llamar cambio de precio, un cambio de precio no lo hago durante todo el día, lo hago generalmente a la noche. O sea, actualizo todos los precios y de ahí que vaya actualizando los otros al resto de los servidores. Entonces, por ejemplo, ahí voy a tener un servidor que publica y N servidores que van a un servidor en una casa central que publica la actualización de precio y N servidores que van a recibir esa actualización de precio. Entonces ahí está muy claro que el dato que va a estar comprometido es el precio del artículo. Por ejemplo, modelo. ¿Sí? O por ejemplo, tenemos esto que es un filtro horizontal donde están comprometidos determinados registros que cumplen con determinadas condiciones. Por ejemplo, la casa, por ejemplo, que esta cantidad de registros, esta tabla que corresponden a la sucursal 40, se publiquen solo a la sucursal 40 y no a la sucursal 30. Pero sí los de la 30 se repliquen al otro servidor. Puede ser otro modelo ante otra situación puntual. Por ejemplo, a ver, un caso puntual puede ser control de stock. Quiero saber cuánto tengo en cada lugar. Entonces, ¿qué es lo que hago? De las filiales, manden, pero solamente los que cambiaron, por ejemplo. Podría ser una forma, digamos así. O mando información de la tabla a esa filial. Entonces ahí filtro por cantidad de registros. Y a esta publicación tengo los dos exactos mismos servidores. A una publicación le voy a llamar cambio de precio y a la otra le voy a llamar control de stock, por ejemplo. Y tengo distintos modelos lógicos de publicación. No sé si me explico. A ver, ¿hay alguien que no lo entiende el caso o no? ¿Alguna duda? No, profe. No, No, profe. sí se entendió, sí se entendió. Buenísimo, buenísimo. Porque esa es la parte un poco más compleja de explicar y de entender. Y estos dos casos son los de menor latencia. Generalmente cuando vos haces una publicación, generalmente haces un estudio de qué es lo que querés distribuir, qué es lo que necesitas distribuir. Y no llegás a la mezcla total. Sí, puede ser menor latencia o puede ser en un lugar intermedio. Por ejemplo, transacciones distribuidas y la peor es la mezcla. Pero bueno, puede tener una duplicación de instantánea o puede tener una duplicación transaccional, por ejemplo, que son estados intermedios, que va dependiendo de la cantidad, que eso va a depender, por ejemplo, de la cantidad. Si esta tabla tiene 6 campos y estoy duplicando 5, entonces estoy casi en un nivel de mezcla ya. O sea, prácticamente hay un solo campo que no estoy pasando. Bueno, sí, lo pongo ese campo también y ya hago mezcla. Sí, si no, como que no tiene sentido ponerse a estudiar mucho una distribución o cómo va a ser la distribución cuando son muchos los datos que tengo que distribuir de la misma tabla. En el caso de los campos, en el caso del filtro horizontal, digamos así, generalmente siempre es el caso mínimo, digamos así, es lo mínimo indispensable. Solo se envía lo que corresponde a ese sitio. Chao. Ahí hay como una eficientización ya, aunque sea en el modelo de distribución, pero que ya es como natural, digamos así. Pero en el caso de los campos, bueno, por ahí vos decís, bueno, no, distribuyo todo. Pero bueno, ahí después tenés. La forma en que se relacionan, digamos así, ese publicador y ese suscriptor,
puede ser de varias formas, no siempre el publicador, una vez que modifica el dato, actualiza el dato, genera un dato nuevo, publica en el suscriptor, valga la redundancia, digamos así. A veces el suscriptor está esperando, a ver, otro modelo sería, o sea, yo tengo el publicador de inserción y después tengo el suscriptor de extracción. O sea, tengo el servidor que viene a ser suscriptor de determinados datos y que cuando se lo consulta el dato que está comprometido, que lo que hace el servidor, se va al publicador y revisa si el dato ha sido modificado y lo trae. ¿Sí? Y si no, bueno, lo deja. O sea, puede ser un suscriptor de extracción o puede ser un publicador de inserción, según la situación. Eso cuando armen, si llegan a armar un modelo de base de datos distribuida, teniendo estos conceptos, ya se lo hace muy fácil armarlo al modelo y hacer la distribución. Pero por eso, si se lo entiende bien a esto, después tomar opciones y listo. Por ejemplo, en SQL Server tiene un modelo tiene una forma de base de datos. No, Postgres también. Todos tienen prácticamente. MySQL no lo tenía en algún momento y ahora creo que ya lo tiene. Todos tenían la posibilidad de hacer distribución de datos. Y todos siguen estas consignas, digamos así. Tenemos filtros verticales, filtros horizontales, tenemos publicadores y suscriptores y tenemos inserción y extracción, digamos así, según la necesidad. Entonces, teniendo en cuenta esos conceptos, ya directamente lo único que tengo que hacer es configurarlo para que se cumpla la distribución, digamos así. Bueno, para que haya una distribución coherente y datos consistentes dentro de la distribución, existen agentes. Más o menos tienen el concepto de agente, lo que es un agente. Creo que en algún momento lo hablamos. No sabe. ¿Alguien? Bueno, un agente. Bueno, agente son programas que están puestos, que trabajan en background, digamos así, y que están continuamente censando todas las transacciones y el tipo de transacción. Todos los motores, como les dije, tienen la capacidad, todos los motores tienen la capacidad de dominar un poco cierto hardware y apoderarse un poco del sistema operativo. Entonces, y también apoderarse también de parte del protocolo de red sobre el que estén trabajando. O sea que tienen cierta forma de administración de los recursos que es bastante fuerte. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Activan agentes que son programas que se ejecutan en los distintos servidores y que permiten garantizar, están continuamente corriendo en background y permiten garantizar toda la consistencia de datos. Ya hay agentes que cuando no tengo distribución ya están corriendo en background dentro del hardware, digamos así. Y cuando hay distribución, estos agentes se ejecutan en los distintos servidores y están continuamente atentos a que la distribución sea consistente, digamos así. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que es el agente? Es un programa medianamente inteligente que está controlando continuamente que los datos se almacenen o tengan consistencia. Esa es siempre la finalidad última de cualquier servidor de base de datos estructurada, digamos, su principio y bueno, todo lo que es
la atomicidad y todo lo que es, bueno, todo lo que es las 4 propiedades de una transacción. Todo eso se tiene que cumplir en todo momento y para todos los modelos, digamos así. O tengo uno centralizado o tengo uno distribuido, se tiene que cumplir. Digamos, esa es la misión principal que tienen los servidores. En realidad, si llegan a fallar en eso, no sirve. El motor no sirve. Así. Hay que desecharlo, digamos así. Bueno, entonces también, o sea, acá en este capítulo, ¿qué se agrega? En este capítulo de la distribución, se agrega la duplicación, que es también una forma de seguridad, que es copiar 2 servidores que medianamente están actualizados, ¿sí? Y bueno, y también el concepto de agentes, que siempre están, pero que tienen determinada inteligencia para ir corrigiendo determinados errores que pueden ir apareciendo en cuanto a la consistencia de los datos, más que nada en eso. Los modelos de distribución que podemos llegar a tener son estos 3 modelos prácticamente. Tenemos un publicador y varios suscriptores. Un publicador de inserción, digamos así, o sea, el publicador tiene alguna modificación y directamente ya manda el dato a varios suscriptores. Podemos tener múltiples publicadores y múltiples suscriptores, o sea, este servidor es publicador y suscriptor de determinado dato, igual este, y esto tiene que ver con un filtro horizontal, más que nada, con el modelo de filtro horizontal. Y después tenemos varios publicadores y un solo suscriptor. Pueden ser modelos. Estos son modelos lógicos de distribución. Que según el caso, puedo utilizar uno o el otro. Se pueden presentar. Prácticamente estos 3 modelos cubren casi todas las alternativas de distribución que se pueden llegar a presentar, ya sea un cambio de precio, o ya sea un control de stock, o ya sea algún otro tipo de actualización, digamos así, de distribución en cuanto al modelo distribuido, digamos así. Bueno, volvemos a lo mismo. Acá está más ampliado. Acá pone un distribuidor. ¿Sí? Este es el caso, por ejemplo, Estados Unidos y los distintos países de Europa. Entonces pone un distribuidor que hace de intermediario de la distribución. Este es el modelo, generalmente esto es el modelo de cambio de precio clásico que puede haber. Tengo una casa central que actualiza los precios y cuando actualiza los precios distribuye a la N servidores, sí o sí les manda a los N servidores, digamos así. Que tengo que varios publicadores y un solo suscriptor, este es para el caso de control de stock. Prácticamente, si cambio la cantidad, si cambio la cantidad, ¿sí? Avisa automáticamente a Casa Central que cambió la cantidad del artículo. Entonces Casa Central siempre está teniendo la cantidad exacta. No, esto puede ser el modelo de un pedido. Eso es, esto es un pedido. Por ejemplo, el artículo 1000, un supermercado necesita una determinada cantidad del artículo 1000, lo mismo pasa con el otro supermercado y hace un pedido a un centro de distribución. Le manda la necesidad con la base de datos distribuida, un modelo distribuido de este tipo, y el centro de distribución prepara el pedido y reenvía. Por ejemplo, ese puede ser, esto es para hacer pedidos.
Y este es el de control de stock, que entre las distintas casas, entre los distintos sites, digamos así, se están compartiendo la información de la cantidad de artículos que tienen por si manejan un stock reducido y necesitan y están más o menos dentro de la misma área metropolitana y medianamente necesitan, bueno, por ejemplo, yo estoy en Yerbabuena y no sé, Garbarino, Yerbabuena, y consulto si hay stock en el centro y digo, che, mira, si hay, en 5 minutos lo traigo para acá, pero ya te lo voy vendiendo y en 15 minutos ya lo tenés acá, por ejemplo. Este modelo de distribución es para control de stock y distribución del artículo físico, digamos así. No hay más de distribución de datos que esto, esencialmente. Yo les voy a pasar este Power para que lo tengan, pero entendiendo puntualmente esta parte conceptual, después de armar los modelos, es muy simple, digamos así. Se vuelve muy simple, porque tengo la base de datos, por ejemplo, digo, bueno, tengo que hacer no sé, se me presenta una determinada situación, veo medianamente cuál es el modelo que va a levantar esa situación o que corresponde con esa situación y armo el modelo de distribución. Esta distribución se llama pedidos. Bueno, entonces ya sé que va a tener el formato pedido y medianamente cómo va a funcionar. Al final del día, todos los supermercados mandan la necesidad al centro de distribución. Si la dinámica va a ser esa, si la dinámica es otra, no sé, vendo artículos que son de emergencia, entonces necesito estar distribuyendo continuamente, pues es el mismo modelo, pero estoy distribuyendo continuamente. Bueno, también eso se programa y se dice cada tanto tiempo en la distribución de los datos, se lo va programando, digamos así. En principio, lo que es base de datos distribuida, con esto estamos cubiertos. Estamos hablando de base de datos distribuida, base de datos estructuradas que son distribuidas. Y la base, lo puntual, la clave de todo esto, son estos filtros de datos, digamos así. Donde yo digo, bueno, determinados campos están comprometidos y juego con esos campos a repartir o determinadas filas y juego con esas filas a distribuir determinadas filas. ¿Hay alguna duda sobre esta temática? Díganme, chicos, algo. No, profe, por ahora nada. Buenísimo. Si hay una necesidad de distribución, esto es configurable a partir de cliqueo con el botón de la derecha y digo, este es un publicador de inserción y listo. Entonces, o un suscriptor de extracción, digamos así. Generalmente cuando se pone un suscriptor de extracción, cuando los datos esos están comprometidos, digamos, con la web, digamos, o está abierto a la web, tengo un servidor web y esos datos están relacionados o abiertos a la web. Entonces, si alguien los consulta esos datos, el suscriptor dice, me voy a ver si lo han modificado o no, y recién a partir de ahí veo si es que voy a traer o no, digamos. O sea, trabaja como una forma más eficiente, pero tiene cierta lentitud a la hora de responder con el dato al usuario. Distinto es el publicador de inserción, que el dato se modifica y automáticamente se lo inserta en los distintos suscriptores, digamos así.
Ese es otra, bueno, ahí tengo que tener disponibilidad de conexiones, tengo que considerar el ancho de banda, la cantidad de datos que voy a mandar, bueno, y cómo voy a hacer, cómo voy a jugar con esa distribución. A ver, si eso está entendido, yo soy feliz y ustedes cada vez son más sabios. Pero, bueno, si quieren terminamos con esto y me gustaría que yo les pase, que hablemos sobre el práctico de seguridad. En 2 minutos. ¿Recibieron? Bueno, si damos por cerrado ya este tema. Bueno, Sí, profe. ¿Recibieron el práctico de seguridad? Sí. Sí, profe. Sí, nos llegó el correo. Sí, profe. ¿Está entendible? ¿No? Bueno, voy a dejar de compartir. ¿Lo vieron? ¿No lo vieron? Ni bolilla le han dado al práctico, Sí, ni sí, lo han profe. leído. En Dios la, mío. en la parte yo le quería hacer una consulta. En el Sí, primer punto, que usted nos dice que busquemos los sistemas, bueno, ahí pone de ejemplo el RAID con los sí, distintos niveles. sí. Lo pone, o sea, ponemos cada uno de los niveles con una pequeña descripción, un gráfico, y no nos explayamos más que eso, No, ¿verdad? yo diría que pongan directamente, si van a armar algo de raíz, yo digo por los costos de hardware, que pongan directamente el de mayor seguridad. Creo que es el 5, que son 3 con bit de paridad, creo que es. Y a ese sí pueden hacer una pequeña descripción de cómo trabaja para que ustedes entiendan cómo es el trabajo y de ahí que se pueda hacer hot swap, bueno, toda esa temática, digamos. Ah, Pero los otros lo pueden nombrar nada más, RAID 1, 2, 3, nombrar medianamente sin profundizar, pero sí al de mayor seguridad, ese denle un poco más de descripción. claro, yo le preguntaba porque como hay muchísima documentación e información, entonces Sí, no sabíamos qué tanto poner y hasta dónde llegar con el práctico en ese punto. Y sí, después la sí, otra pregunta sí, que tenía era de la parte del backup que hay que hacer de la base de datos. sí. Estábamos pensando con los chicos de tener el respaldo en cada computadora de los integrantes, ¿cierto? Pero que el backup lo haga una sola de las computadoras por la duda que si se hace mal, tenemos el respaldo, o sea, como la base de datos copiada a la computadora. Un backup es muy difícil que se haga mal. Una vez Sí, que como nunca lo empieza, hicimos con claro, MySQL, pero ese es el problema. una vez que la sentencia backup se larga, justamente por eso de ahí viene esa necesidad de un incremental o de un full, digamos así. El full, al copiar todo, es como más pesado y el incremental, no sé si recuerdas, solo graba las últimas modificaciones que se hicieron en un determinado tiempo, entre ayer y hoy, por ejemplo. Pero a ver, ¿a dónde iba la pregunta? Ya me olvidé. En lo del backup, de que usted me decía Ah, que si no, ejecutamos no, la una vez que sentencia se no se va a hacer dispara, mal. claro, ahí está, una vez que se dispara la sentencia de backup, eh, todos los servidores le dan mucha prioridad al backup. Por eso, cuando yo le decía baja la performance y hay que ver con alguna herramienta cómo es el trabajo que hace el servidor en cantidad de transacciones, digamos así, o en cantidad de conexiones, cuando trabaja más, cuando trabaja, ¿se acuerdan que vimos algo de Savix? Yo le mostré cómo la base de datos está trabajando mayor, o sea, donde tiene mayor trabajo porque hay mayor cantidad de conexiones y donde empiezan a bajar la cantidad de conexiones, ahí tengo que poner el backup, digamos así, porque el servidor atiende
así de una forma muy consciente a la sentencia backup, digamos así, le da prioridad. Entonces empieza el backup y baja la performance de atención a los usuarios. Eso es seguro, eso es así como les estoy diciendo. Por eso hay que elaborar este plan de backup de acuerdo a la actividad del negocio y a la actividad de la base de datos puntualmente dentro del negocio. No es necesario que tenga la base de datos copiada en distintos servidores. Bueno, profe. Ahí O sea, está. sea cual sea el motor que hayamos utilizado, cuando ejecutemos el backup, o sea, se va a hacer. Se va a hacer. Tener la seguridad que se va a hacer. Es más, va a dejar de atender a los usuarios, pero el backup se va a hacer. Es así. Ah, bien. Gracias, profe. Bueno, y ese práctico, mañana vamos a hacer clase de consulta sobre seguridad a las 9. Profe, Sí. tengo una duda en el punto 3A, cuando preguntaba ese que dice las tablas de metadatos que están relacionadas con los usuarios. ¿Sería la tabla dentro de la base de datos, en mi caso de MySQL, donde están los usuarios? Claro. Esa sería la que me User, pregunta, claro, user, o alguna descripción de esa tabla. Claro, perfecto. Es que no entendía porque como en el segundo punto me decías que identifica a los usuarios, pensaba que o están relacionados o es algo diferente. No. Identifica los usuarios, debe haber sido. Una son los metadatos, por ejemplo, esa sobre pregunta. usuario, y otros son los usuarios que yo creo como administrador y esos usuarios que le voy asignando determinados grupos, digamos así. Sí. En los metadatos de usuario, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que puntual hace? ¿Qué es lo que puntualmente hace? Es como un transaccional solo para usuario. A tal hora entró tal usuario e hizo determinada acción medianamente, digamos así, y a tal hora se deslogueó ese usuario. Por ejemplo, eso puede ser información de metadatos de usuario. En el caso de dar acceso a los usuarios, está continuamente revisando que no puedas acceder, que no puedas hacer select, o que sí puedes hacer un update, o a esta tabla no puedes acceder, o era sobre objetos. Es dar acceso al usuario. ¿Me explicó? Ahora sí, profe. Buenísimo. Bueno, sobre las consultas de seguridad lo vamos a hacer mañana a las 9. Medianamente, bueno, ya todos tienen el práctico. ¿Cuándo va a ser la fecha de entrega? Ese es fácil, no me hagan. Ya terminó la semana de la ingeniería, así que el miércoles de la semana que viene. Tenemos una presentación que hacer el jueves, profe. Tenemos un poco apretado con el horario. Bueno, la dejemos entonces al práctico para la otra semana. Y el jueves que viene voy a dar la clase de Data Warehouse y Business Intelligence. Y ya con eso cerramos. Y con eso pueden empezar a armar ya la presentación del último trabajo práctico, que va a ser como una especie de trabajo integrador así. Bueno, entonces lo vamos a dejar para la presentación para el miércoles 23, no para el miércoles 16. Mañana hacemos clase de consulta y el 17 damos Business Intelligence. Ahí como que se le va a superponer un poco los dos prácticos, pero el de Business Intelligence es como más divertido. Y es un poco ya ese ya lo vamos a dejar para cuando ustedes lo quieran presentar, digamos, puede ser. Con ese trabajo integrador ya es para promocionar la materia. Entonces, a ese ya lo dejamos para cuando ustedes tengan disponibilidad y yo cierre las planillas de sección alumno, digamos así, que puede ser hasta diciembre de este año. Pero lo más conveniente es que lo hagan lo antes posible. Buenísimo, profe.
Perfecto. Bueno, Perfecto, entonces profe. mañana hacemos consulta de seguridad y dejamos la presentación para el 23. Miércoles 23 de seguridad. Perfecto, profe. Perfecto. Profe, Sí. le hago una consulta. Tengo una amiga que me pidió que le consulte sobre la nota del año pasado, si la pudo encontrar. Es de Sí, la chica- cursó Milagros Gómez Aranda, Cecilia Flores. No me fijé, ya me voy a fijar. Tengo el correo ahí, ya me voy a fijar. Mañana a la mañana me fijo y reviso todo eso. Perfecto, gracias, profe. No, gracias a ustedes, gracias a vos. Bueno, chicos, si está todo claro, nos vemos mañana para los que tengan consulta. Y bueno, ya queda en sus manos el resto. Buenísimo, profe. Buenísimo. Nos vemos. Gracias, Bueno, profe. profe. Bueno, Nos chicos. vemos. Estamos bien. Si quiere, profe.